Los canadienses luchan como hombres salvajes. Atacan en la oscuridad, atacan bajo la lluvia, no se detienen por las bajas. Estas no eran palabras de un ministro de propaganda intentando infundir miedo en la población, ni relatos exagerados de un recluta aterrorizado. Eran observaciones frías y calculadas encontradas en los informes de campaña, escritos por oficiales veteranos alemanes en el apogeo de la Segunda Guerra Mundial. Para la Wehrmacht, y especialmente para las divisiones fanáticas de las Waffen-SS, el frente occidental era una pesadilla de potencia de fuego abrumadora. Sin embargo, dentro de esa pesadilla, existía una jerarquía muy específica del miedo. Cuando el soldado alemán miraba a través de la tierra calcinada de Normandía o las calles en ruinas de Italia, veía tres enemigos distintos. Veía a los estadounidenses y temía su industria oleadas interminables de tanques cielos ennegrecidos por aviones y un suministro aparentemente infinito de proyectiles capaces de convertir en polvo un cuadrante entero del mapa. Veía a los británicos cuya tenacidad, disciplina obstinada y el peso de un imperio que se negaba a romperse tras 5 años de guerra total inspiraban respeto. Pero cuando veía a los canadienses era diferente. El miedo a la infantería canadiense no era miedo a máquinas ni al número. Era miedo a los hombres mismos. Esto plantea una de las preguntas más intrigantes de todo el conflicto. ¿Por qué? ¿Por qué el alto mando alemán, maestros del Blitzkrieg, clasificó a un pequeño ejército voluntario de un dominio al otro lado del Atlántico como su adversario de infantería más peligroso? ¿Por qué en las evaluaciones secretas de las SS, los canadienses eran a menudo considerados más feroces que estadounidenses y británicos? La respuesta no está en los mapas estratégicos de Eisenhower o Montgomery. Está en el barro del estuario de la Scheldt, donde los hombres luchaban con el agua helada hasta la cintura. Está en las casas destrozadas de Ortona, donde las reglas de la guerra civilizada fueron reemplazadas por cuchillos y granadas. Y está en una reputación aterradora que los canadienses no solo heredaron de sus padres en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, sino que volvieron a forjar con una brutalidad que incluso impactó a sus aliados. Para entender esta anomalía, debemos apartar la imagen moderna de Canadá. Hoy el mundo ve una nación de pacificadores definida por la cortesía y la diplomacia. Pero el Canadá de 1939 a 1945 era una entidad completamente distinta, una nación forjando su identidad en el fuego. Mientras Estados Unidos llevaba al campo de batalla el peso aplastante de la producción industrial, con un ejército gigantesco lleno de reclutas inexpertos para sostener su expansión, Canadá tomó otro camino. Su ejército era pequeño, solo 5 divisiones de infantería y 2 brigadas blindadas en Europa. Pero lo que le faltaba en tamaño lo compensaba con una concentración aterradora de letalidad. A diferencia del modelo estadounidense que rotaba constantemente a sus tropas o del británico agotado tras luchar en solitario desde 1940, los canadienses pasaron años en Gran Bretaña esperando. Entrenaron, practicaron, se endurecieron. Adoptaron la doctrina de la infantería de choque, una filosofía que priorizaba la agresión, la iniciativa y el impulso violento por encima de la cautela. Cuando finalmente fueron liberados sobre la fortaleza Europa, el soldado canadiense promedio no era solo un voluntario, era un resorte comprimido de agresión contenida. Los alemanes comprendieron rápidamente que no luchaban solo por territorio. Luchaban con una intensidad personal que inquietaba profundamente. Mientras una unidad estadounidense podría solicitar un bombardeo aéreo para destruir un nido de ametralladoras y una unidad británica podría flanquearlo con maniobras cuidadosas, los canadienses estaban inquietantemente dispuestos a cerrar la distancia y asaltar posiciones de frente incluso en condiciones que otros ejércitos consideraban imposibles. La diferencia era evidente en los ojos del enemigo. Informes de inteligencia capturados a la 71. A división de infantería alemana en Italia, mostraban un cambio inmediato en la moral, cuando descubrían que estaban frente a los Canadier. El informe lo decía sin rodeos. Los estadounidenses te matan con su equipo. Los británicos te matan con su persistencia. Los canadienses te matan porque quieren hacerlo.
Este relato no es solo una crónica de batallas, sino una investigación sobre por qué la Wehrmacht, el ejército más profesional del siglo XX, temía la simple visión del parche con la hoja de arce. Recorreremos el pantano de muerte del Scheldt, el pequeño Stalingrado de Ortona y los campos de matanza de Normandía, para descubrir la verdad despiadada que la historia suele pasar por alto. Los canadienses fueron las tropas de choque de los aliados, los llamados cuando había que hacer el trabajo sucio que nadie más podía o quería hacer. Y para comprender la profundidad del temor alemán, hay que mirar más allá de los noticieros propagandísticos y adentrarse en los polvorientos archivos de las comunicaciones de campaña de la Wehrmacht. Es aquí, en los apresurados informes mecanografiados enviados desde las líneas del frente hacia Berlín, donde emerge la verdadera imagen del soldado canadiense. No era una imagen definida por la gallardía de los caballeros, sino por la ferocidad de los depredadores. La doctrina alemana se construía sobre la precisión, el tiempo exacto y la superioridad de sus tácticas de Stormtroopers. Estaban acostumbrados a enemigos que luchaban siguiendo un ritmo reconocible. Los británicos, por ejemplo, eran conocidos por hacer una pausa, aseguraban un objetivo, se consolidaban, tomaban té y esperaban a que las líneas de suministro alcanzaran la posición. Era una cadencia predecible que daba a los comandantes alemanes tiempo para reagruparse y preparar contraataques. Los canadienses, sin embargo, se negaban a jugar con esas reglas. Un informe de inteligencia capturado a una división Panzer en Italia señalaba una tendencia inquietante. Los canadienses luchan con agresividad y sin piedad. No reconocen las pausas naturales de la batalla. Este era el primer pilar del miedo alemán, la persecución implacable. Cuando caía el sol, el campo de batalla se suponía que dormía. Las operaciones nocturnas eran notoriamente difíciles, caóticas y peligrosas, por lo que la mayoría de los comandantes aliados preferían atrincherarse y esperar el amanecer. Pero los canadienses, quizá gracias a una dureza forjada en los paisajes salvajes de su tierra natal, dominaban la noche. Se convirtieron en maestros del asalto nocturno. Los centinelas alemanes aprendieron que la oscuridad no ofrecía seguridad. De hecho, era cuando los hombres salvajes tenían mayor probabilidad de atacar. Un paracaidista alemán capturado cerca de Ortona confesó que jamás podían relajarse frente a los canadienses porque se mueven como fantasmas y atacan con cuchillos. Luego estaba el clima del teatro europeo. La lluvia y el barro se suponía que eran los grandes igualadores fuerzas, capaces de frenar cualquier ofensiva y forzar estancamientos. Pero los informes del estuario del Scheldt, una campaña librada en condiciones horribles de inundación y barro helado, mostraban a una Wehrmacht incrédula. Atacan en un clima en el que nadie debería luchar. Un oficial escribió: mientras otros ejércitos esperaban cielos despejados para usar su apoyo aéreo, los canadienses avanzaban bajo aguaceros torrenciales y fango hasta la cintura. Para el defensor alemán, temblando en su foso, ver a un enemigo emerger de la penumbra de una tormenta helada era devastador psicológicamente. Significaba que no había santuario, ningún elemento de la naturaleza capaz de salvarlos. Pero no era solo agresión. Si los canadienses eran hombres salvajes en combate cercano a distancia, eran técnicos fríos y matemáticos. Aquí surge el segundo pilar del miedo alemán, la artillería. El ejército alemán respetaba la artillería estadounidense por su volumen, pero temía la artillería canadiense por su precisión. Herederos de las lecciones ganadas con sangre por el cuerpo canadiense en la Primera Guerra Mundial, que perfeccionó el fuego contra batería en Vimy Ridge, los artilleros canadienses de la Segunda Guerra Mundial eran posiblemente los mejores de toda la coalición aliada. Los veteranos alemanes comparaban la coordinación de artillería canadiense con la soviética, el mayor elogio de temor que podían conceder. Los canadienses no solo disparaban, orquestaban la destrucción. Utilizaban la barrera reptante con una eficacia aterradora, haciendo avanzar una cortina de explosiones a solo unos metros frente a su infantería. Para un soldado alemán, esto significaba que no existía ningún intervalo para levantar la cabeza y preparar la ametralladora. En el instante en que cesaban las explosiones, los canadienses ya estaban en la trinchera, bayonetas caladas. Un informe de la Wehrmacht en Renania advertía:
Si el bombardeo se detiene, no levanten la mirada. Ya están ahí. Quizás lo más inquietante de todo era la negativa canadiense a retirarse. En la guerra móvil, los repliegues tácticos eran habituales si una unidad era flanqueada o golpeada con fuerza, retrocedía para salvar vidas. Pero una y otra vez, los contraataques alemanes, el famoso Gegenangriff, chocaban contra las líneas canadienses y se hacían añicos. En Berryer Ridge, en Normandía, incluso enfrentados al temible y cuerpo Panzer SS, unidades menos disciplinadas habrían colapsado ante el peso de los tanques Tiger y la infantería fanática. Los canadienses cedieron. Sangraron en números horribles, pero no se rompieron. Mantuvieron su posición con una terquedad que desafiaba toda lógica táctica. Para la mentalidad alemana orgullosa de su lógica militar, esta obstinación era desesperante. Convertía pequeños enfrentamientos en guerras de desgaste, que las fuerzas alemanas ya mermadas no podían permitirse. Sin embargo, había una sombra más oscura sobre esta reputación, algo que iba más allá de tácticas y resistencia. A medida que la guerra avanzaba, surgió un ciclo de violencia entre las unidades canadienses y las Waffen-SS, que se volvió profundamente personal. Ya no se trataba solo de conquistar terreno. En los setos de Normandía, después de que circularan rumores y pruebas de que prisioneros canadienses habían sido ejecutados por las SS, una resolución sombría se asentó en las filas canadienses. La frase «no tomen prisioneros» comenzó a susurrarse y a ponerse en práctica. Los alemanes comprendieron que frente a los canadienses se encontraban con un enemigo que había tocado un depósito de furia fría. No estaban luchando contra reclutas renuentes. Estaban luchando contra hombres que habían cruzado un océano para ajustar cuentas. Esta ventaja psicológica llevó a un comandante alemán a emitir una advertencia tajante a sus reemplazos. Cuidado con los estadounidenses. Tienen los tanques, pero témanles a los canadienses porque ellos tienen el odio. Sin embargo, esta reputación general era solo el preludio. La verdadera prueba de este miedo sería escrita con sangre en 3 pesadillas específicas: un estuario inundado, una ciudad medieval convertida en matadero y una playa maldita. La reputación es una cosa, la realidad es otra. El miedo alemán a la infantería canadiense no se construyó a partir de rumores murmurados en los comedores, sino sobre hechos duros e innegables del campo de batalla. A medida que avanzaba la guerra, surgió un patrón dentro del alto mando aliado. Cuando un objetivo era demasiado difícil, demasiado defendido, o el terreno demasiado traicionero para las operaciones estándar, la orden solía ser: envíen a los canadienses. Este papel, como los reparadores de la línea aliada, colocó al ejército canadiense en algunos de los entornos más infernales de la guerra, forjando su legado en 3 crisoles distintos de fuego. El primero fue Ortona, Italia, en diciembre de 1943. Para los paracaidistas alemanes de la élite Primera División Paracaidista, que defendían la ciudad Ortona, era una fortaleza, calles medievales, estrechas, edificios de piedra con gruesos muros y montones de escombros creaban un paraíso para francotiradores. Era una trampa diseñada para desangrar a cualquier ejército atacante. La octava Armada Británica se había detenido. Los estadounidenses estaban comprometidos en otro frente. A los canadienses les correspondió romper el estancamiento. Lo que siguió fue una batalla tan salvaje que los periodistas la apodaron el pequeño Stalingrado. Pero fue allí donde los alemanes aprendieron una lección aterradora sobre la inventiva canadiense. Al darse cuenta de que poner un pie en la calle significaba una muerte instantánea por los francotiradores alemanes, los canadienses reinventaron la guerra urbana. Desarrollaron una táctica llamada mouse holing. En lugar de usar puertas o ventanas, los soldados canadienses abrían un agujero en la pared del ático. Hacia la casa contigua, lanzaban granadas, rociaban la habitación con fuego de subfusil y luego irrumpían entre el polvo y el humo para limpiar el lugar en combate cuerpo a cuerpo. Avanzaron por toda la ciudad sin tocar los adoquines de las calles. Los defensores alemanes quedaron desconcertados. Estaban preparados para luchar contra un enemigo que avanzara por las carreteras, no contra uno que devorara paredes como termitas de acero y concreto.
La ferocidad del combate cercano en Ortona, peleado con cuchillos, bayonetas y manos desnudas, sacudió la confianza de los Fallschirmjäger. No habían encontrado su rival en la superioridad numérica, sino en la pura rudeza del combate callejero. Si Ortona fue una pesadilla de piedra, la batalla de Le Scheldt, a finales de 1944, fue una pesadilla de barro. Fue quizás el momento más definitorio del esfuerzo canadiense, y la demostración más clara de por qué los alemanes los temían. Los aliados necesitaban desesperadamente el puerto de Amberes para abastecer a sus ejércitos, pero los accesos estaban controlados por fortificaciones alemanas profundamente atrincheradas en un paisaje inundado. El terreno era abismal, pólderes sumergidos, agua helada hasta la cintura y barro que tragaba hombres enteros. Era una misión suicida. Las divisiones blindadas británicas no podían operar allí. Los estadounidenses estaban centrados en la ofensiva hacia el Rin. Una vez más, la tarea recayó en el primer ejército canadiense. Los comandantes alemanes llamaban a Le Scheldt el pantano de la muerte, y creían que el propio terreno era su mayor aliado, haciendo imposible cualquier asalto de infantería. Estaban equivocados. Los canadienses atacaron. Atacaron a través de diques abiertos barridos por fuego de ametralladora. Atacaron a través de aguas que se volvían rojas de sangre. Utilizaron vehículos anfibios como los Búfalo, pero sobre todo utilizaron pura determinación. El impacto psicológico sobre los defensores alemanes fue profundo. Ver a un enemigo avanzar con calma, a través de una inundación helada, ignorando minas y morteros, creaba una sensación de inevitabilidad. Quebraba la voluntad alemana. Un mayor alemán capturado comentó que mientras el soldado estadounidense luchaba bien cuando tenía calcetines secos y una comida caliente, el soldado canadiense peleaba como si la miseria de los elementos fuera su hábitat natural. Al limpiar el Scheldt, los canadienses no solo abrieron un puerto, demostraron que no existía terreno en la tierra donde no pudieran matar. Y luego estaba Normandía. Aunque el día D suele recordarse por la carnicería estadounidense en Omaha, el desembarco canadiense en Juno Beach fue igualmente peligroso. Enfrentándose a búnkeres, muros marítimos y una marea creciente que retrasó sus lanchas de desembarco, la tercera división de infantería canadiense irrumpió directamente contra los dientes del muro atlántico. Sin embargo, al final de aquel día interminable, los canadienses habían penetrado más profundamente en Francia que cualquier otra fuerza aliada estadounidense o británica. Pero el verdadero horror y la verdadera forja de su reputación llegó en los días posteriores en los setos de Caen. Allí se encontraron con la 12ª División Panzer SS Hitlerjugend, una unidad compuesta por adolescentes fanáticos dirigidos por veteranos endurecidos del Frente Oriental. La lucha fue primitiva, alimentada por un odio mutuo que supuraba. Después de que las SS ejecutaran prisioneros canadienses en la abadía de Ardennes, la naturaleza misma de la guerra cambió. La noticia corrió por las filas canadienses como un incendio. Las reglas de la guerra fueron descartadas. Los canadienses dejaron de tomar prisioneros. Las SS, acostumbradas a intimidar a sus enemigos, se encontraron frente a un adversario que devolvía su fanatismo con una furia fría y eficiente. Entre las SS, los canadienses ganaron la reputación no solo de soldados, sino de verdugos. En las batallas de trituramiento alrededor de Caen y en la bolsa de Falaise, los canadienses fueron el yunque sobre el cual se estrelló el ejército alemán. El miedo que inspiraban era tan grande que muchas unidades alemanas intentaban desesperadamente rendirse ante británicos o estadounidenses en los flancos, antes que enfrentar directamente a los canadienses al frente. Desde los escombros de Ortona hasta el barro de Le Scheldt y los setos de Normandía, el mensaje era claro. Los canadienses no solo estaban participando en la guerra, estaban terminándola un metro brutal a la vez. Para comprender plenamente la posición única de la infantería canadiense, debemos situarla junto a sus hermanos de armas. La invasión aliada de Europa fue un esfuerzo de coalición, un enorme tridente clavado en el corazón del Tercer Reich. Pero para los comandantes alemanes, observando desde sus búnkeres las tres puntas de ese tridente estadounidense, británica y canadiense, se sentían muy diferentes al atravesar la piel.
Primero consideremos a los estadounidenses. Para 1944, el ejército de los Estados Unidos era una fuerza de la naturaleza. Para el alto mando alemán, los estadounidenses representaban la aterradora inevitabilidad de la guerra industrial. Poseían una cadena logística que era la envidia del mundo. Si un tanque Tiger alemán destruía 5 Shermans al día siguiente, aparecían 10 más en el horizonte. El miedo alemán a los estadounidenses era un miedo a la asfixia. Sabían que no podían ganar una guerra de desgaste contra un país capaz de fabricar tanques más rápido de lo que Alemania podía fabricar balas. Sin embargo, en lo referente exclusivamente a la infantería, las evaluaciones alemanas eran a menudo críticas. En los memorandos internos de la Wehrmacht, se describía a la infantería estadounidense como valiente pero inexperta. El ejército se había expandido con tanta rapidez que muchas unidades que entraron en combate en 1944 eran completamente verdes. Dependían en gran medida de su abrumadora potencia de fuego para resolver los problemas tácticos. Si una unidad estadounidense encontraba un nido de ametralladora, a menudo se detenía y llamaba a un bombardeo aéreo o a una andanada masiva de artillería para arrasar toda la cuadrícula. Era efectivo, sí, pero impersonal. Carecía de la agresividad táctica del combate cercano. El soldado alemán temía la máquina estadounidense, pero creía que hombre a hombre en igualdad de condiciones era superior al GI. Luego estaban los británicos. El ejército británico era el veterano más curtido del conflicto. Habían luchado desde 1939, soportado la humillación de Dunkerque, el Blitz sobre Londres, y las arenas abrasadoras de África del Norte. Para cuando llegaron a Normandía, el soldado británico era disciplinado, estoico y técnicamente competente, pero también estaba agotado. Después de 5 años de guerra total, Gran Bretaña se estaba quedando sin hombres. Esta realidad demográfica permeó su doctrina táctica. El mariscal de campo Montgomery era famoso por su cautela. Practicaba una estrategia de morder y mantener diseñada para minimizar bajas. Tomaban un objetivo y se atrincheraban inmediatamente, negándose a avanzar más allá. Los alemanes respetaban al soldado británico por su tenacidad defensiva, pero no temían su imprevisibilidad. Sabían que rara vez tomaría riesgos insensatos. Era una fuerza conocida, estable, peligrosa, pero metódica. Y luego estaban los canadienses. El ejército canadiense ocupaba un temible punto intermedio combinando las fortalezas de ambos aliados, mientras descartaba sus debilidades. Como los británicos estaban equipados con la mejor doctrina y entrenamiento del Commonwealth. Eran disciplinados y sabían coordinar artillería y blindados con una sofisticación comparable al ejército real. Pero a diferencia de los británicos, no estaban agotados por la guerra. Estaban frescos. Tenían la alta moral y la fortaleza física de una fuerza de voluntarios que llevaba años entrenándose para ese momento. Y como los estadounidenses poseían un espíritu agresivo y resolutivo, una mentalidad de frontera que valoraba la iniciativa y la improvisación. Pero a diferencia de los estadounidenses, no eran novatos. El núcleo de la infantería canadiense estaba compuesto por voluntarios veteranos que habían perfeccionado sus habilidades en los campos de entrenamiento de comandos en Escocia, mucho antes de poner un pie en Francia. Esta combinación creó a un soldado que los alemanes encontraron imposible de clasificar, y por lo tanto imposible de contrarrestar. Los canadienses luchaban con la precisión técnica británica, pero atacaban con el ímpetu temerario de una unidad estadounidense fresca. El general alemán Eberhard Kinzel, analizando a las fuerzas aliadas, observó que mientras los británicos se detenían para consolidar posiciones, los canadienses seguían avanzando. Practicaban la batalla profunda. Cuando rompían una línea, no se atrincheraban, se infiltraban directamente en la retaguardia, desorganizando líneas de suministro y puestos de mando. Eran tropas de choque en el sentido más puro de la palabra. Además, existía una dimensión política que se traducía en ferocidad en el campo de batalla. Generales canadienses como Guy Simonds no solo luchaban por territorio, luchaban por la identidad nacional. Canadá era una nación pequeña tratando de demostrar su valía en el escenario global. Exigían objetivos complejos y de gran prestigio para mostrar al mundo de qué eran capaces. Esto se filtraba hasta el soldado común.
No luchaban simplemente como una unidad subordinada del Imperio Británico, luchaban como canadienses. Este orgullo nacional forjó una cohesión de unidad extremadamente difícil de quebrar. El soldado alemán en el frente sentía esta diferencia de manera visceral. Enfrentar un sector estadounidense significaba soportar una tormenta de artillería. Enfrentar un sector británico significaba una batalla de desgaste. Pero enfrentar un sector canadiense significaba que probablemente serías atacado de noche bajo la lluvia por hombres que sabían exactamente cómo usar sus bayonetas y que parecían encontrar una oscura satisfacción en la brutalidad íntima del combate de infantería. Como supuestamente comentó un oficial capturado de la 12, a División Panzer SS, durante un interrogatorio. Sabíamos que cuando luchábamos contra los canadienses, la lucha era más dura, el bombardeo más cercano, y no había misericordia. No es que los canadienses fueran superhombres, es que eran la tormenta perfecta de entrenamiento, motivación y oportunidad. Llegaron al campo de batalla cuando los alemanes estaban vulnerables, y golpearon con un martillo que era al mismo tiempo pesado e increíblemente afilado. Así volvemos a la pregunta que atormenta los archivos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué la poderosa Wehrmacht, los conquistadores de Europa, tembló ante la vista de los canadienses? No fue porque el ejército canadiense fuera invencible. Sangraron y sangraron profundamente. De hecho, las tasas de bajas de las unidades de infantería canadienses en Normandía estuvieron entre las más altas de cualquier nación aliada. Pero fue precisamente esa disposición a sangrar lo que aterrorizó al enemigo. Los alemanes eran estudiantes de la guerra, entendían la lógica, la táctica y la autoconservación. En los estadounidenses veían un reflejo del futuro, una guerra librada por máquinas y una logística abrumadora. En los británicos veían un reflejo del pasado, una guerra librada por un imperio y una disciplina obstinada. Pero en los canadienses veían algo primitivo. Veían a un enemigo que no luchaba por estrategia global, sino por cada pulgada de terreno directamente frente a sus botas. El infante canadiense se convirtió en el hombre del saco del frente occidental, porque rompió el contrato psicológico de la guerra moderna. Atacaba cuando era irracional atacar, luchaba cuando lo lógico era retirarse y llevaba consigo un rencor que convertía a soldados profesionales en vengadores despiadados. Desde las ruinas plagadas de francotiradores de Ortona hasta los diques inundados del Scheldt, los canadienses hicieron el trabajo sucio. Eran el ejército de choque del Imperio Británico, el mazo sacado del estuche de cristal, solo cuando la puerta se negaba a abrirse. Esta reputación tuvo un costo terrible. Ser los mejores significaba ser enviados a los peores lugares. Los nombres de las batallas: Dieppe, Ortona, Verrières. Rich, el Scheldt, el bosque de Hurtgen, no son solo victorias, son cementerios. Pero en esos cementerios nació una nueva identidad nacional. Canadá no emergió de la Segunda Guerra Mundial como una simple colonia británica, sino como una nación forjada en fuego exigiendo un asiento en la mesa, no por su tamaño, sino por el peso de su sacrificio. Para el soldado alemán que temblaba en su trinchera en 1945, viendo el avance implacable de las tropas con uniforme caqui provenientes del norte, los matices de la geopolítica no importaban. Solo importaba el miedo. Un miedo únicamente canadiense. Tal vez el epitafio más estremecedor de la experiencia alemana contra Canadá no se encontró en un libro de historia escrito décadas después, sino en la evaluación inmediata y aterrorizada de un oficial alemán de la 346 División de Infantería. Mientras sus líneas se derrumbaban y sus hombres se rendían ante aquellos hombres salvajes a los que habían aprendido a temer, escribió un último informe que resumía la inutilidad de oponerse a ellos. Sus palabras resuenan a través de las décadas, un testimonio de la eficiencia aterradora del cuerpo canadiense. Cuando los estadounidenses atacan, pedimos artillería. Cuando los británicos atacan, pedimos reservas. Pero cuando llegan los canadienses, sabemos que la batalla ha terminado.